Yo soy Daniel Ramos y esto es Tras las Redes. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean todos bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y para los que no me conocen, yo soy Daniel Ramos y en este video les tengo una entrevista con el Mr. Supranational Perú 2020, Varo Vargas. Él es cantante, modelo, mister, actor, ha hecho de todo. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Varo Vargas, Mr. Supranational Perú 2020. Bienvenido a Tras las Redes. Muchas gracias, Daniel. Qué gusto conocerte. He estado viendo tu trabajo, la verdad te felicito mucho por eso y agradecerte por la invitación, por la oportunidad de conocernos, por darme a conocer con las personas y nada, estamos aquí para pasarla bien. Bueno, Álvaro, déjame decirte que antes de empezar esta entrevista, 5 minutos antes, me metí en las redes sociales y me di cuenta que estabas de cumpleaños, así que feliz cumpleaños y que bueno, tengas un excelente regalo este año, sobre todo en el Mr. Supranational. Muchas gracias, qué lindo sería que mi regalo fuese un poco tarde, pero sea en ese momento, no sé, la banda de Perú sería el mejor regalo. Muchas gracias. Sí. Muchos, o mejor dicho, en las redes sociales, en el mundo artístico, te has dado a conocer como Varo Vargas. ¿Por qué Varo y no Álvaro? ¿Por qué Varo? Te cuento esta anécdota, Daniel. Lo que pasa es que yo estoy en el tema de la música hace unos 2 años, recientemente, entonces casualmente tengo un colega, un gran amigo que también se llama como yo, y yo cuando inicié la música, inicié como un dúo, cantando con una persona más, y él también, entonces era mucha coincidencia, porque él también iba a lanzar su proyecto justamente en ese momento, y él se llamaba Álvaro y Diego, imagínate, ¿no? Entonces salir yo como Álvaro y tal, iba a ser un poquito, íbamos a chocar un poco, y a buena hora, porque descubrí que no era tan comercial, digamos, hablando a nivel musical y en el género urbano que es en el que yo estoy. Y dije, a ver, vamos a tratar de hacer un juego ahí con el mismo nombre. Y si te das cuenta, Varo son las últimas 4 letras del nombre. Lo sentí corto, lo sentí fácil de aprender, lo sentí fuerte, ¿no? Y ahí me quedé como Varo y en todas las cosas que estoy haciendo también, ¿no? Tiene mucho punch, de verdad, atrapa. Tu nombre es muy comercial, como ya lo dijiste, y qué bueno que hayas tomado esa decisión de acortarlo. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Desde qué edad te iniciaste en el modelaje y cómo fue? ¿Cómo fue ese primer paso en el modelaje? Claro, Daniel, mira, yo en el modelaje estoy desde el 2012. Recuerdo que ya me venían pasando, digamos, la voz, como se dice, para algunos trabajos, para poder iniciar en este mundo, pero yo me le corría un poco. Era un poco tímido, para ser sincero, era tímido, no me corría. Sí me gustaban las fotos, pero yo mismo, ¿no? Ahí, o con mi familia, con mis amigos. Sin embargo, no lo veía como algo que me podía generar ingresos. Y es cuando en la universidad, digamos, al momento de pagar la pensión, mis padres, un momento en que se les dificultó ese tema económico, y dije, ok, esta es la oportunidad perfecta para dar ese paso, para salir de mi zona de confort y para poder apoyar a mi casa, a mis estudios, y entré con un poquito de miedo y gracias a Dios me salieron cosas muy rápido. Tuve la oportunidad de hacer mis primeras fotos como para mí, y con esas fotos hice un trabajo grande, ahí me salió otro y otro y otro, y siempre digo, ¿no? Un trabajo chévere jala a otro trabajo chévere. Claro. Y así fue. Gracias a Dios me ha ido muy bien. Qué bueno que hayas tenido un buen comienzo en tu carrera de modelaje. Para muchos es un camino bastante espinoso, un poco difícil, pero quizás tu estatura, tu porte, también te ayudó un poco para abrirte las puertas en este campo. Gracias a Dios. Y yo creo que algo que es clave, yo siento que en todos los rubros, en todo lo que hagamos nosotros, se dice, ¿no? El que busca, encuentra. Claro. Sin embargo, en este rubro, siento que hay que tener un poquito de cuidado en eso. Es decir, la persona que está buscando mucho, oye, aquí estoy, contrátame, mírame, y acá estoy, a esa persona le llega menos. Pero la persona que está a perfil bajo y es como se limita a trabajar, termina el evento, se va, lo que fuere, y está enfocada en solamente el trabajo en sí, le llegan, por lo menos esa fue mi experiencia,
y algunos amigos me decían que también tenían todas las cualidades y todo. Me decían, oye, ¿y por qué yo siempre llamo y mando y estoy ahí, y no me sale? Entonces le daba como que ese pequeño consejo que a mí me funcionó bastante y también les resultó, ¿no? A veces a las productoras o a los diseñadores no les gusta mucho que estés como que ahí, ¿no? Intenso, digamos. Claro, Varo, has tenido una carrera, por decirlo, exitosa en el mundo del modelaje, has hecho buenas campañas acá en Perú, pero ahora das este salto al mundo del Mister, que es bastante complicado. Ya te has dado cuenta, las páginas miséricas, los misólogos, una cantidad de gente que quiere tenerte todo el día, que le des material, que le des entrevistas. Es bastante complicado este mundo. ¿Qué quieres lograr con este título de belleza masculina? Mira, Daniel, qué buena pregunta lo que me dices. Definitivamente sí, es un mundo totalmente nuevo para mí. Es muy grande. Yo no sabía la dimensión real de este mundo. Los misólogos, los certámenes, la cantidad de términos que hay. Y yo tuve que aprenderlos, ¿no? Así de la noche a la mañana. Me parece lindo la pasión que le ponen todos los que estamos involucrados en este mundo al tema, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo? Definitivamente uno de mis grandes sueños ha sido representar a mi país. Y qué mejor que en esto, ¿no? Que no solamente es belleza, ya, hey, caminas por ahí, sonríes y ya estás. Lo que me encanta de esto es que realmente podemos llevar algo integral a nuestra sociedad, al Perú, y si Dios quiere, al mundo, ¿no? Eso es lo importante. Quisiera llevar el mejor mensaje del Perú, de los peruanos, de lo que somos, de lo que tenemos, afuera, ¿no? Y también, ¿por qué no aprender de todas las culturas que nos suman a nosotros? Recordemos que ahora por el contexto ya no hay barreras, ya no hay fronteras, no hay límites, todos tenemos que ser uno y a buena hora, ¿no? Claro, muchos Mister utilizan esta plataforma, este tipo de plataforma de competencias como trampolín para llegar a la fama. Pero tú ya tenías una carrera en los medios de comunicación, por así decirlo. ¿Por qué elegiste ir a un concurso, aceptaste, mejor dicho, ir a un concurso internacional? Si ya tú tenías una carrera en los medios, mientras que otros utilizan este medio para llegar a la fama. Claro, sí te entiendo. Y casualmente por lo último que me dices, porque mi objetivo no es fama, mi objetivo no es buscar llegar a más personas para que, hey, miren, este soy yo. No, justamente mi objetivo es llegar a masas, pero para enseñarles lo que tiene mi país, pero a través mío, ¿no? Ser un vocero, por así decirlo, ser un vocero, ser un mensajero. Yo creo que ese es el verdadero poder que tiene una persona que es influyente, digamos, ¿no? Tiene que utilizar esa influencia para compartir otras cosas, no para compartirse a sí mismo. Así es. ¿No? Entonces, generar valor a través mío, si ellos me lo permiten, ¿no? Porque definitivamente esto es un trabajo en equipo, no solamente soy yo, hay un equipo muy profesional, preparado que está detrás de esto, y el principal apoyo, y yo sé que ellos son muy importantes, pero el principal apoyo es el público. Son las personas que avalan, son las personas que están ahí motivando, aconsejando, porque las críticas constructivas son espectaculares realmente. Oye, mira, ellos son los primeros que te están viendo, entonces ellos saben qué cosa te puede faltar, qué cosa deberías trabajar un poco más, qué cosa deberías bajarle un poco más. Son los que te aterrizan, ¿no? Entonces nosotros nos debemos a ellos y es una reciprocidad muy bonita, ¿no? Claro que sí, Varo. Varo, los concursos masculinos son muy criticados porque muchas veces falta masculinidad. ¿Crees que deba ser la masculinidad el factor principal para ganar una competencia como esta? No necesariamente. A ver, en primer lugar, el tema de los prejuicios de por qué un hombre debe, por qué la mujer no debe, eso lo tachamos de raíz, porque, a ver, todos somos humanos, todos tenemos derecho a hacer absolutamente todo, siempre y cuando sume y no le haga daño a nadie, ¿no es cierto? Entonces, este es uno de los casos. Masculinidad, a ver, si el concurso lo pide, definitivamente hay que mantener ciertas conductas, pero no necesariamente, es más, no tiene que estar relacionado a
a la identidad, al género, todo eso, por favor, yo estoy 100% de acuerdo y apoyo mucho. Es más, tengo grandes amigos de la comunidad LGTBI, entonces yo apoyo mucho eso. Y es más, hay muchas personas de esa comunidad que me apoyan mucho, y es lindo ver eso, esa comunión, porque es una comunión, todos somos humanos, todos respetamos, todos nos amamos, todos tenemos derecho a... Y sí, se puede malinterpretar de repente pues la opción o la identidad, pero aquí de repente lo puedo aclarar, yo soy heterosexual, y si no lo fuese estaría de la misma manera orgulloso, ¿no? Y eso es, yo creo que el respeto es la clave para todo, es la clave para todo, y así todo funciona bien. Exacto, Varo. El respeto es la base de todo, es la base fundamental de cualquier cosa, y siempre que haya respeto, el resto de las cosas va a funcionar de la manera que deba ser. Varo, ¿crees que el idioma es una limitante para ganar un concurso de belleza? Te hago esta pregunta porque he visto por las redes sociales cómo algunas personas te han atacado, que si por el mal inglés, que si por esto, que si por lo otro. En mi opinión personal, el idioma no debería ser una limitante para ganar un concurso de belleza. Mira, pero ahora qué buena pregunta que me haces, Daniel. Definitivamente no es una limitante. Sí considero que es algo que te puede ayudar mucho. Puede ser una ventaja, pero no necesariamente teniendo ventajas es que ganamos, ¿no es cierto? Podemos tener otras cualidades mucho mejor desarrolladas con las que podemos llegar a ese título. Sin no ir muy lejos, el que quedó segundo era brasilero, y el tercero casualmente fue Alonso, que nos representó bastante bien. Digamos que el inglés en ambos no era la mejor cualidad. Sin embargo, eso no los evitó, no hizo que no lleguen tan lejos como llegaron, ¿no? A ver, sí nos puede ayudar muchísimo para las entrevistas, para llegar a más público, para fidelizar a muchas más personas, para a la hora de la respuesta de repente tener, digamos, una comunicación más fluida, más directa. Sin embargo, igual puede responder en español, y hay traductor, igual puede responder en portugués, y hay traductor. Sin embargo, sí es algo a lo que tengo que atacar. Si bien es cierto, no considero que es una debilidad, mejor dicho, no considero que es algo que te puede limitar, un limitante, pero sí considero que es algo que sí o sí estoy trabajando. Incluso tenemos a 3 personas que están encargadas del tema del inglés, a las cuales les agradezco mucho, que estamos trabajando, estamos dándole. Todavía tenemos varios mesecitos para seguir, y yo creo que voy a llegar en muy buen nivel en inglés. Qué bueno, mira, te pongo el ejemplo, me pusiste el ejemplo de Brasil y del propio Mr. Supranational Perú del año pasado. Te pongo el ejemplo de Mr. Supranational Venezuela. Ese chico decía hello y de broma, o sea, él, mira, decía hello, hi, de ahí no pasaba. Y llegó de cuarto finalista. ¿Por qué? Porque se ganó el cariño de la gente. No solamente eso, un chico talentoso con buena pasarela, y llegó a donde llegó por eso, y no le hizo falta tener un inglés tan avanzado. Entonces a la gente que critica, dejen de criticar, que todavía faltan muchos meses para que sea la competencia y ahí se demuestre quién es el mejor y quién no. Bueno, continuando. Totalmente de acuerdo. La idea es conectar, ¿no? Claro. Es la conexión que podamos llegar a tener con las personas. Eso es lo más importante. Recordemos que hay idiomas como la música, como universales, ¿no? Que no necesitamos. Una simple mirada ya puede estar haciéndome conectar con otra persona. Entonces, y si a eso le añadimos una muy buena preparación con el inglés, vamos a tener buenos resultados. Estoy seguro que sí. Claro que sí. Varo, has hecho televisión, has modelado, haces música, ahora Mister, ¿qué te falta por alcanzar? ¿Qué me falta por alcanzar a nivel artístico? Si bien es cierto, he hecho comerciales, he actuado en comerciales, mas no me considero un actor, ¿no? Sí me gustaría en algún futuro llegar a actuar, pero llegar a prepararme primero. Y, considero que todos tenemos que pagar un derecho de piso, ¿no? Tenemos que prepararnos. Claro. Yo no puedo llamarme actor por salir en una telenovela como
O sea, tener un papel rapidito. Lo he hecho, he pasado por un par de miniseries súper conocidas aquí. Sin embargo, no me considero actor. Quiero prepararme en algún momento. Quisiera actuar. Muchas personas me han dicho, oye, ¿por qué no actúas? Por ahí que lo harías bien, que faltan galanes, bromeando, ¿no? Y la verdad es que sí, sería lindo. Tienes eso que atrapa, no solamente el físico. Cuando hablo, uno habla contigo, por ejemplo, en este caso que estoy ahorita teniendo una conversación contigo, tienes el punto, que atrapas a la gente. Entonces, yo creo que en la actuación te va a ir muy bien, así que síguelo pensando. Muchas gracias, Daniel. De verdad que sí, ahí estamos. Varo y Chiesa era un dúo de música urbana, donde tú eras uno de sus integrantes. ¿Qué pasó? ¿Por qué ahora estás de solista? Échame ese cuento. ¿Por qué? Mira, te cuento un poco. Hasta el día de hoy él es como un hermano para mí. Todos los días hablamos, todos los días nos mandamos imágenes, memes, nos compartimos chistes, en fin. Sin embargo, la división no fue por ese lado, solamente fue musical. Él tenía que irse a vivir a Estados Unidos por unos motivos. Y bueno, la verdad es que avanzamos, tuvimos la posibilidad, estuvimos 2 años juntos. Incluso yo comencé profesionalmente la música con él, ¿no? Él ya tenía unos 2 o 3 temas como solista antes. Sin embargo, bueno, tuvimos la posibilidad de representar al Perú en Canadá a nivel musical, ¿no? Nos invitaron a un evento benéfico, pero súper importante, a favor de los niños con salud mental, con problemas de salud mental. Nos fue súper bien, nos recibieron muy lindo, había una comunidad peruana en Toronto espectacular, banderas de Perú en el escenario, realmente fue una sorpresa increíble. Además éramos los únicos latinos, había gente de Italia, de Rusia, de Canadá, de Estados Unidos, de todos lados. Y la experiencia, la adrenalina y ese calor humano de salir y representar a tu país es espectacular. Pero sí, definitivamente pues tuvimos que tomar caminos separados. Él se tuvo que ir a Estados Unidos, yo no tuve la posibilidad, me lo sugirió incluso, ¿por qué no nos vamos los dos? Lo vamos por ahí, pero teníamos ya que invertir cada uno de la suya y la verdad, económicamente yo no estaba preparado para eso. Y quién sabe, en algún futuro cantaremos una canción, haremos una colaboración juntos, ¿no? Pero es un gran amigo, no fue por ahí, digamos, el tema, ¿no? Qué bueno saber esto de ti, bueno, y que ahora estás como solista. Cuéntame si vas a seguir lanzando temas previo a lo que será tu preparación rumbo al Mr. Supranational. Si ya tienes un tema próximo a lanzar. Vi uno en las redes, pero quiero saber si vas a lanzar algún otro tema. Definitivamente, mira, tengo un tema que se llama Fuego. Ese tema está listo incluso antes de Cuando te vuelva a ver, que es el tema que lancé hace unas semanas, y que casualmente la hice por el tema de la cuarentena, ¿no? De volver a ver a esa persona que queremos tanto, que extrañamos tanto, que valoramos tanto, ¿no? Y este tema quisiera hacerle un videoclip, tanto a Cuando te vuelva a ver cuando termine, como al tema Fuego que voy a lanzar, que ya tengo listo. Definitivamente sí, para mí la música es una pasión. Desde que comencé esto dije, no voy a parar hasta poder ganar un Grammy, hasta poder traerle un premio a mi país. Y realmente para mí sería un honor, imagínate, llenar un estadio y wow, sería espectacular, es uno de mis grandes sueños. Tuve la oportunidad, la bendición de cantar para 10.000 personas en un concierto que nosotros no éramos los protagonistas, era Karol G, la actriz, la cantante. Le abrimos ese concierto, entonces todo el mismo público que estaba para ella nos tuvo que escuchar a nosotros obligados. Así que la oportunidad fue una experiencia, una adrenalina, no tienes idea realmente la sensación que es estar ahí parado y manejar un público tan hermoso, tan gigante, y gracias a Dios todo salió muy bien. Qué excelente que te hayas tenido esta oportunidad. En las redes sociales hemos visto a un Varo sexy, masculino, viril, un poco rudo y hasta serio. Pero investigando un poco en tus redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, en todos lados me metí, me encontré con un Varo familiar, con un Varo amante de los niños. Cuéntanos un poquito de esta, ¿cómo le llamaríamos? Este enamoramiento hacia la familia, hacia los niños. Sí, definitivamente. Yo tengo Daniel, una
claro, como tú dices, lo podemos llamar como enamoramiento, ¿no? Como cariño, acercamiento, en realidad hacia las personas. Yo soy una persona que muy rápido entro en confianza con alguien, me dejo mirar al 100%. Me gusta abrirme mucho a las personas, algo que para mí puede ser muy valioso, muy como que un tema muy puntual que me toca mucho. Es muy fácil que yo lo pueda compartir contigo, con alguien que recién conozca, con la cual conecte, ¿no? Y hablando de la familia, definitivamente para mí mi familia, como todos creo, ¿no? La mayoría de nosotros, la familia es absolutamente todo, particularmente mi hermana menor, la tengo tatuada aquí. ¡Qué mi lindo! motor. Sí, es mi gasolina, es mi motor, entonces indudablemente por ella principalmente, por mi familia también, pero es por ella que hago todo lo que hago, ¿no? Y me encantan los niños también. Yo le digo hermanita, pero tiene 20, ¿no? Ya contaré más adelante, cuando tengamos un poco más de tiempo, por qué significa tanto, por qué le agradezco yo tanto a ella todo lo que soy ahora. Me ha convertido en una persona mejor, ha hecho que la versión mía sea mucho mejor y que vea la vida de otra manera, ¿no? Que la valore mucho más. Qué lindo esa relación que tienes con tu familia y especialmente con tu hermana. Varo, ¿qué hay de Varo Vargas que aún no conocemos? El Varo Vargas que aún no conocemos, definitivamente lo van a conocer ya en mis historias. Si bien es cierto, a ver, no podemos salir casi nada a la calle y no pueden verme en ciertos otros aspectos, tal vez de repente saliendo a correr, en el gimnasio, en el programa que seguramente vuelva dentro de unos días, unas semanas, en el parque, en algún lugar en común, no sé, en el cine. Me encantan muchas cosas que ahora pues como todos estamos un poquito limitados. Si bien dentro de mi casa, donde estoy ahorita, estoy viviendo con un amigo, tengo un estudio musical, él es dueño de un estudio musical de grabación, y aquí pues estoy como pez en el agua, estoy respirando música, todos los días, todos los días estamos respirando eso. El ambiente que se vive aquí es súper agradable para mí. Varo, y ya para culminar esta entrevista, vamos a cerrar con un juego. Algo bastante divertido para cerrarte un poco de risas. Bueno, a las personas que se la ha hecho se han gozado de la risa por las opciones que les coloco. Pero vamos a ver cómo ocurre contigo. Si quieres responder, responde. Si no, también. No, el claro que sí. El juego inicialmente se llama, tiene una palabra un poco grosera, una lisura, pero yo lo cambié. Entonces se llama abrazar, cazar y matar. Entonces te voy a dar tres opciones. Sí, te voy a dar tres opciones. De esas tres opciones con una te vas a cazar, a una vas a abrazar y a la otra vas a matar. La que tú quieras. Okay. O sea, a uno la quiero, a otro la hago y a otra la detesto. Exacto. Entonces, la primera va a ser con comida. Entonces, ceviche, papa a la huancaína y chaufa. Ceviche, papa a la huancaína y chaufa. Sí. ¿Puedo decirlo en desorden? Como tú quieras. Ok, definitivamente mato a la huancaína porque no me gusta el queso y nada que tenga queso me gusta. El ceviche lo abrazo, definitivamente lo abrazo, y definitivamente el chaufa me caso. Muchos se casarían con el ceviche, yo lo sé, pero yo lo abrazo nada más. Yo me casaría con el ceviche. Sí. De hecho, bueno, vamos a la próxima. La música. Entonces, temas tuyos: Frenesí, Más de ti y Cuando te vuelva a ver. Ok, definitivamente me caso con Cuando te vuelva a ver, porque es una composición, digamos, netamente mía, y definitivamente Frenesí lo abrazo, ¿sí? Lo abrazo. Y Más de ti, como es lo único que queda, lo mataría, pero no lo mataría, le tengo mucho cariño, pero más cariño le tengo a Frenesí. Claro. Porque fue mi primer tema, ¿no? Fue el primer tema que hice. Así sea como dúo, igual es mío, es mi bebé. Así que eso sería. Ahora vamos a la última parte, y es con carreras.
y la música, el modelaje o como mister? ¡Upa! ¡Upa! ¡Qué difícil, qué difícil! No, mato al modelaje lo mato. Si lo tengo que matar por las otras dos, definitivamente mato al modelaje. A ver, en las dos puedo representar a mi país, que es lo que más amo. Mira, te soy bien sincero, abrazaría al mister. ¿Por qué? A las dos las amo igual, pero abrazaría al mister porque es un momento espectacular y que me va a llevar a mucho. Y definitivamente, pues, hasta el día que me muera, la música va a estar ahí, siempre, ¿no? Y eso, mato al modelaje. Imagínate, estoy sacrificando mi principal fuente de ingreso. Mato al modelaje, abrazo y mucho, fuertemente, al mister y me caso con la música, claro que sí. Ok, te voy a poner en tensión con un último juego. Sí, desprevenido completamente. Te voy a dar 3 opciones y de las 3 opciones vas a eliminar a uno. Y esto va a estar bastante candente. ¿Por qué te digo esto? Porque de las 3 opciones, las 3 personas son maravillosas, creadoras, son no solamente para este país, sino internacionalmente valen mucho. Entonces te voy a dar 3 opciones y me vas a eliminar a uno. La primera opción es Luti Lobatón, la segunda es Alexander, el coach que te eligió a ti como estuvo de jurado en tu elección, y la tercera es Jessica Newton. ¡Qué malo! ¿Cómo me vas a poner eso? Te lo voy a responder. Te voy a dar argumentos, eso sí, te voy a dar argumentos. No me pidas que no te dé argumentos. Pero, a ver, wow, yo sé la trayectoria, me metí a investigar mucho, lo conocí por afuera, por redes sociales, por noticias y todo, a Alexander. Sin embargo, no lo conozco en persona. Claro. Y claro, no quiero decir que por eso no necesariamente, pero si me pones en un caso así, lo bueno es que aquí no es matarlo, es eliminarlo, ¿no? Eliminar, bueno, puede ser momentáneamente y después no regrese. Claro, lo que pasa es que yo tengo una relación diaria con Jessica y con Luti, son las personas que están ahí todos los días y bueno, definitivamente, y ya te dije por qué, separaría, si tengo que hacerlo, te pediría que no, pero bueno, si tengo que hacerlo a Alexander, ¿no? No me mates, Alexander, espero conocerte personalmente algún día. Claro que sí, Alexander es una maravillosa persona, un excelente profesional, lo que hace es maravilloso. Y bueno, Álvaro, ya para finalizar, muchísimas gracias por ser tan gentil, por acceder a esta entrevista, por ser tan buena persona y tan allegada, porque hay muchos míster, mucha gente en el medio que se creen ya divos y divas ya cuando tienen un título de belleza. Te lo digo porque ya tengo ya tiempo tratando con gente en el medio misérico y bueno, ya se le creen las ínfulas, y de verdad que contigo fue bastante fácil, bastante llevadero. Muchísimas gracias por acceder a esta entrevista, que te vaya excelente en tu concurso internacional. Y para finalizar, quiero que me des unas palabras y le digas a mis suscriptores por dónde te pueden seguir. Claro que sí, por favor, mis únicas palabras son de agradecimiento para ti. Gracias por todo lo que has dicho, gracias por permitirme estar en este espacio. Y yo creo que el único papel que tenemos que tener no es de divas, de tal y de tal. El único papel es de ser humanos, que es lo que somos. Más nada, todos somos seres humanos y no tenemos por qué, a pesar de los títulos, a pesar del progreso, del éxito, cuando justamente el éxito se da por las personas que nos siguen. Es un poco irónico incluso. La humildad siempre, ¿no? La humildad siempre. Nos debemos a todas las personas que nos están viendo, así que, por favor, todos somos igualitos. Así que muchas gracias para ti, Daniel, de verdad, un gusto conocerte. No nos conocíamos así, habíamos conversado antes para planificar la entrevista, pero realmente le ha pasado súper bien. Ese juego está buenísimo, en algún momento lo repetiremos. No tan cruel, por favor, no tan cruel. Pero nada, muchas gracias, espero volver a vernos pronto. Y a tus seguidores, a las personas que te siguen, me pueden encontrar en las redes sociales como Varo
con B chica, varo.vargas. Y ahí estamos, encantadísimos para poder recibirlos en el perfil, digamos, ¿no? Claro que sí. Bueno, mi gente, muchísimas gracias por ver este video completo. Y si les gustó, recuerden darle like aquí abajo y dejar un comentario para Varo. Si les gustó o no les gustó la entrevista, si les gustó o no este Mr. Supranational Perú 2020. Muchísimas gracias por ver el video completo. Y no se olviden suscribirse aquí abajo y darle a la campanita para que les avise cuando te suben un nuevo video por acá. Yo soy Daniel Ramos y nos vemos en un próximo video. Chao. Suscríbete.